Y bueno, a continuación y para dar ya paso a la exposición, les quiero presentar al expositor que nos acompaña y que va a dictar esta charla, que es Nicolás Lorenzini. Él es psicólogo clínico de la Pontificia Universidad Católica de Chile, es doctor en psicología clínica, educacional y de la salud de la University College London y tiene un máster en Science of Psychoanalysis en la University College London también. Bueno, además de todo el currículum que tiene, pero no se los voy a leer en este momento. Lo más probable es que en el curso sí se los leamos, pero para no quitarle más tiempo ya, lo hacemos de esta forma. Así que Nicolás, todo tuyo. Te dejo con la gente y espero que tengan una excelente charla. Muchas gracias, Daniel. Yo también voy a compartir mi pantalla. Eh, Perfecto. Bien. Bueno, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí. Sábado en la mañana es siempre un signo de, no sé si decir sacrificio, pero al menos de interés. Eh, y me parece que, si bien obviamente este seminario está metido dentro del contexto de el curso este que vamos a hacer en enero, eh, a mí me parece que son también como materias preliminares al curso. Muchas veces estos seminarios a veces tienen como un concentrado del curso, como una especie de resumen apuradísimo, porque de 8 horas a una es bastante lo que se pierde. Pero lo tomo más bien como una cosa más preliminar. El curso, es que yo, o sea, Daniel ya les mostró esto, ¿no? Eh, Se llama Del apego a la mentalización, cómo abordar clínicamente los trastornos limítrofes narcisistas y antisociales. Y el seminario de hoy tiene la misma, la misma frase introductoria, del apego a la mentalización. Porque implica una especie de secuencia, ¿no? Desde el apego hacia la mentalización, una especie de historia. Y eso es lo que me gustaría contarles hoy. Eh, es una, Creo que como seminario, cuando después esté, no sé, disponible a otras personas dentro de la página de IPA, va a ser una especie de documento que tenga que ver con, digo, un video documento que tenga que ver con la historia de la mentalización, un poco, porque la mentalización como concepto surge desde el apego. Ujú. Y desde, como buena teoría que fue la que es el apego, eh, abre nuevas preguntas y esas nuevas preguntas eh, se contestan con nuevas respuestas. Y spoiler alert, ya me adelanto una hora, eh, la mentalización surge de esas preguntas que el apego tal vez no podía contestar, ¿no? Eh, Y en ese sentido, cuando uno toma después en cuenta las dos teorías y como una, digamos, complementa a la otra, es que comienzan a surgir las posibilidades de clínica, sobre todo eh, de estos trastornos de la personalidad, que como veían en el nombre del curso son los antisociales, los narcisistas, los limítrofes, es decir, aquello que conocemos también, sobre todo más desde el psicoanálisis de Kemberg, como las organizaciones de personalidad límite. Que de más está decirlo, pero lo diré igual, no es lo mismo que un trastorno límite de la personalidad, de acuerdo con el DSM o con manuales psiquiátricos. La historia que les voy a contar tiene que ver con cómo es que la mentalización nace desde estas preguntas del apego y cómo la creación del concepto, el descubrimiento del concepto de mentalización abre muchas puertas clínicas para entender ciertas manifestaciones psicopatológicas que tienen que ver con esos trastornos de personalidad del título del curso, pero que tienen que ver con otras manifestaciones psicopatológicas también. Y como buena teoría psicológica, en este caso psicoanalítica, pero psicológica en general, también nos habla eh, de la vida cotidiana, de la no psicopatología, si lo podemos poner así. Parto entonces simplemente, tal vez recordando un poco, que una de las formas de mirar el apego es a través de los patrones de apego. ¿Mm? Me voy a dedicar un poco a hablar de los patrones de apego porque de aquí van a surgir esas preguntas que después hacen inevitable el surgimiento del concepto de mentalización. Los patrones de apego se descubren eh, en la década de los 80, a través del estudio de niños, ujú, en muchos casos niños preverbales, y
se observa el comportamiento que ellos tenían, por ejemplo, cuando en el laboratorio, a través de una prueba que se llama la situación extraña, la prueba de la situación extraña, cómo reaccionaban estos niños, ¿no? Eh, y se descubrieron varios patrones de apego. El típico que todo el mundo conoce y como que aspira es el patrón de apego seguro. Y me río cuando digo un poco como que uno aspira al apego seguro porque se confunde en muchos momentos con como la salud mental, ¿no? Y que los otros apegos no seguros serían como una psicopatología. Quiero dejar muy claro, y lo voy a explicar mucho mejor en el curso, que todos estos apegos son adaptaciones. ¿Mm? No son simplemente anomalías, y que hay contextos en los cuales estas adaptaciones son justificadas y, de hecho, corresponden a un marcador de salud mental. Eh, los patrones de apego, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa en la situación extraña? En la situación extraña están estos infantes, digamos, estos niños pequeños, preverbales, pero móviles en muchos casos, con su madre en un laboratorio que está lleno de, bueno, lo están filmando obviamente, pero está lleno de juguetes, es un lugar nuevo, pero hay muchas cosas que se pueden explorar, en fin. Y que lo que sucede es que en algún minuto se le pide a la madre que salga de la sala. Y está un tiempo afuera, hay distintos momentos en que se le pide a la madre que salga de la sala, en unos entra un extraño, por ejemplo, una persona extraña, un psicólogo del laboratorio. Eh, pero lo más importante es qué es lo que pasa cuando vuelve la madre. ¿Sí? Primero que nada, hay que observar tres cosas. ¿Qué pasa cuando la madre está ahí? Este niño es capaz de explorar este laboratorio lleno de juguetes, de cosas de colores, en fin. Si es capaz de ponerse a jugar. ¿Qué pasa cuando sale la madre? ¿Nota este niño que la madre salió o no? ¿Y cómo lo nota? ¿Qué sucede cuando lo nota? ¿Y qué es lo que pasa cuando vuelve la madre? Si el niño lo notó y, por ejemplo, se estresó y le dio angustia que la madre lo dejara solo en este lugar, ¿cómo resuelve esa angustia? Con la presencia renovada de la madre cuando vuelve a entrar. Los patrones de apego seguro, entonces, son aquellos que demuestran los niños que cuando están en este ambiente nuevo con la madre, pueden jugar, pueden explorar, se diría en la teoría del apego. Pueden jugar con los juguetes, en fin. Si entra un extraño, se ponen como medios ansiosos, medios suspicaces estos niños. Y sobre todo, miran a la madre o se mantienen cerca de la madre, viendo cómo la madre reacciona a este extraño. Cuando la madre se va por un par de minutos, que son solamente un par de minutos, pero aún así a quienes observamos estas pruebas nos rompe un poquito el corazón, porque los niños con apego seguro efectivamente se angustian cuando sale la madre y suelen, no sé, gatear o caminar hacia la puerta, a llorar, se sienten en este lugar nuevo, misterioso, desconocido, solos, ¿no? Y hacen lo que la teoría del apego se llama las conductas de búsqueda de proximidad, es decir, intentan que la madre vuelva con el llanto, con dirigirse hacia la puerta, en fin. Las madres en general, sobre todo las madres que tienen hijos con apego seguro, también al otro lado de la puerta están súper angustiadas con este pobre niño lo que le estoy haciendo, ¿no? Eh, Está de más decir que es una prueba que se hace una sola vez y que por supuesto que nos deja grandes secuelas. Cuando esta persona, el cuidador, la figura primaria de apego, la madre en muchos casos, vuelve, buscan rápidamente contacto, nuevamente ponen en marcha esta conducta de búsqueda de proximidad y este contacto los reasegura y baja la angustia, dejan de llorar y en un ratito son capaces de continuar jugando con los juguetes del lugar, continúan explorando. Es súper importante que el apego, cuando está desactivado, cuando está activado tenemos estas conductas de miedo que significan conductas de proximidad, ¿no? Pero cuando se desactiva el sistema de apego, los seres humanos somos capaces de explorar y aprender del mundo. Y entonces es súper importante para lo que podamos hacer después, como en nuestra vida, después de ser niños, de seguir aprendiendo y explorando el mundo. Mientras que otros tipos de apego, por ejemplo, el ansioso ambivalente, es como si el sistema de apego se activara con la salida de la madre, ¿no? Eh, ya desde el comienzo
ellos están como siempre pegados a la madre en este lugar nuevo, exploran poco, imagínense lo que se pierden del mundo si uno explora poco, pero cuando la madre sale, estas conductas de búsqueda de proximidad son exageradas, ¿no? Se angustan mucho con esta separación y cuando la madre vuelve, la presencia de vuelta de la madre, incluso si la madre dice así como, ay no, pero ven para acá y lo toman en brazos y lo intentan consolar, esos intentos de consuelo no son muy efectivos. El niño sigue angustiado. O se ponen violentos con la madre, la rechazan o la pelean contra ella. No lo reasegura y por lo tanto no vuelven a explorar. En el caso del apego ansioso, un poco lo contrario. Como que la madre se va y como que se dan por poco enterados estos niños. No se angustian tanto. Ujú. Tampoco es que las conductas de exploración sigan ocurriendo como si nada, porque la exploración es muy estereotipada, también es pobre, y cuando vuelve la madre, como ellos no tuvieron angustia cuando se fue, la vuelta de la madre también les es un poco indiferente, ¿no? Siento un extraño, no muestran preferencia entre la madre y el extraño. Es como si los niños con apego ansioso ambivalente, como que el sistema apego se hiperactivara. Y como la gente con los niños con ansioso y evitativo, como que se hipoactivara. Podemos verlo desde el otro punto de vista, desde que, por ejemplo, la regulación emocional de estos niños en el apego ansioso ambivalente está hiporregulado, es decir, no hay regulación, los niños están llorando, 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 no hay quien los regule, ni ellos mismos ni la madre, mientras que los apegos evitativos están hiperregulados, es decir, las conductas de búsqueda de proximidad, de angustia, en fin, no se muestran. Ambos son como una exageración o una falta en la autorregulación emocional. Y luego está un un cuarto estilo de apego que se descubre con lo que empieza a pasar en estas situaciones extrañas en el laboratorio, que son niños que reaccionan de maneras impredecibles, que a veces son medio evitativos, a veces son medio ansiosos, o a veces simplemente son bizarros. Y en vez de ponerse a llorar cuando se va la madre, se ponen a correr por esta sala, ¿no? O se golpean a sí mismos, o empiezan a tirar juguetes, en fin. Perdón, estoy un poco resfriado. Este comportamiento errático en general, si se mantiene, y si este estilo de apego se mantiene hacia la adultez, son aquellos tipos de apego que representan el mayor riesgo de psicopatología después en la vida. No quiere decir que el apego desorganizado sea una psicopatología, atención, pero que son un factor de riesgo. ¿Mm? ¿De qué depende este apego que se mide en la infancia? Depende de aquello que se llama la sensibilidad materna. Teóricamente, en la teoría del apego, eso es como lo más importante. ¿Y de qué se trata esto? La sensibilidad materna se trata de una comunicación no verbal con el bebé, más la capacidad de la madre de hacerse, de reconocer, etcétera, los estados emocionales del infante y de responder a esos estados sin necesariamente invadir estos estados. ¿No? Eh, si el niño no está muy ansioso, la madre no tiene por qué crear ansiedad en el niño. ¿No? Si el niño se pone ansioso, por ejemplo, la madre no tiene por qué ponerse ansiosa ella misma o tener angustia ella misma, sino que respetar los tiempos y la activación de este bebé y responder. De ahí que sea sensibilidad materna, ¿no? Que la madre es sensible al bebé y responde al bebé. La madre no está respondiendo a sí misma. Por mucho que a veces sea difícil escuchar a tu niño llorar, eso no necesariamente es lo que, esa dificultad no es la que guía la interacción con tu hijo, sino que es tu hijo quien la guía. Una madre sensible, en general, es capaz de captar una amplia gama de emociones de los hijos e interpretarlas adecuadamente, y es capaz de regular el flujo de la interacción, ¿no? Es lo que se llamaba la madre suficientemente buena, según Donald Winnicott. Pero hay madres que están no disponibles, podríamos decir incluso emocionalmente no disponibles, y que están replegadas,
o se irritan fácilmente, es decir, un llanto o una conducta de búsqueda de proximidad de este niño las angustia a ellas y por lo tanto responden de manera irritable. Eh, como no reconocen bien, como están replegadas emocionalmente, no reconocen bien las emociones del niño y por lo tanto son peores al atender estas necesidades de los niños o incluso pueden llegar a minimizarlos. Es decir, este niño en realidad no necesita nada, lo hace para enojarme, por ejemplo, ¿no? O por capricho. Y hay regaños frecuentes y amenazas de fuerza física, y por lo tanto es el niño el que debe adaptarse. No se responde al niño, sino que el niño empieza a aprender a que mejor no tener angustia, mejor hiperregularse, ¿no? Como lo decíamos antes, regularse uno mismo lo antes posible, para que así la madre no reaccione mal con mis afectos, sobre todo negativos. Pero está la madre contraria, la madre que en vez de estar no disponible, está demasiado disponible. Tan disponible, no quiero decir que quiera decir que estamos malcriando al niño y darle todo lo que quiere, sino que esta madre responde un poco a sí misma, a la propia angustia, y no necesariamente al niño. ¿Mm? Entonces, leen mal las emociones, responden mal, responden desadaptadamente, le dan al niño algo que no necesita, pero sí le van haciendo, como decía Winnicott, también un impingement, como una invasión del mundo del niño con el mundo mental y emocional de la madre. En general, el diálogo es pobre con estas madres, porque cuando no existe la otra parte, el niño en este caso, bueno, entonces, ¿qué diálogo va a haber? Y hay sobreprotección. Pero también hay madres que pueden reaccionar ambiguamente. Ujú. Mientras son amenazantes y protectoras a la vez, pensemos muchas veces en las situaciones de maltrato, donde el maltratador o maltratadora es la misma persona de la que depende el niño, y en general suelen tener historias traumáticas ellas mismas, no elaboradas. Ujú. Lo que nosotros estamos midiendo entonces, cuando medimos el apego de un niño, no es tanto el apego del niño, o sea, sí lo es, obviamente, pero lo que estamos haciendo un poco es adivinar el tipo de parentalidad que está recibiendo ese niño. Y dado que los patrones de apego no responden a, por ejemplo, material genético, estamos entonces hablando exclusivamente en los niños menores de 14, pero en la situación extraña, menores de 5, de 4, de cuál es el tipo de parentalidad que estos niños están recibiendo. El apego depende de cómo es tu figura primaria de apego, básicamente. ¿Mm? Por lo tanto, los patrones de apego están todos relacionados con un tipo de parentalidad. Y esto se parece mucho a lo que acabo de decir. No tengo por qué leerlo, me imagino. Ustedes ya lo harán, pero obviamente un apego seguro implica una parentalidad que es adecuada, que respeta los tiempos del niño. Son padres capaces de confrontar, perdón, no de confrontar, de confortar, capaces de interactuar, capaces de seguir los tiempos del niño y sobre todo reconocer lo que ese bebé está sintiendo y pensando. Mientras que un apego ansioso ambivalente está guiándonos o está prediciendo, digamos, una parentalidad donde la conducta afectiva de los cuidadores es errática, cambiante, inconsistente. Un niño para que se tenga que hiperactivar es porque a veces los padres responden y a veces no. Entonces tienen que activarse todo el tiempo. Así logran que finalmente los padres o las figuras de apego respondan a ellos. Es como un poco lo que pasa con la gente que es adicta a a las máquinas tragamonedas. Las máquinas tragamonedas a veces te premian y a veces no te premian. Entonces la única forma de que te premien es jugar todo el tiempo a estas máquinas tragamonedas. Entonces estar ansioso todo el tiempo como niño es para poder lograr que esta madre que a veces responde y que a veces no responde, eh, responda cuando se necesita. Eh, ¿Hasta qué edad se establece el tipo de apego? Me preguntan por aquí. En general ya se puede medir al año de edad, incluso antes. Pero en general al año de edad ya se puede medir con cierta validez. Sin embargo, eso no quiere decir que el apego es inmutable siempre. Hay muchas formas en que el apego puede cambiar desde la niñez a la niñez más tardía o incluso a la adultez. Eh,
El apego ansioso evitativo está, por otro lado, guiándonos hacia una parentalidad en que las necesidades del niño son respondidas por esta figura de apego con un rechazo. Es decir, estar angustiado como niño es algo que en realidad no solamente tiene que ver con mi propia angustia, sino que es peligroso porque los padres te van a rechazar. Hay carencia de validación de las señales emocionales y está esta madre un poco o ausente o que reacciona de mala manera cuando el hijo tiene una necesidad, cuando este hijo busca la proximidad de esa madre. Y en general, el apego desorganizado o desorientado nos habla de una parentalidad más que simplemente rechazante, realmente invasiva, ¿no? Y hasta el punto de el maltrato en mucho tiempo, de lo que se llama el trauma en el apego, que son eventos repetitivos en los cuales las señales de apego que el bebé puede entregar son encontradas con o son respondidas con maltrato. El niño se vuelve en muchos casos la persona que tiene que calmar a la figura de apego y no lo contrario. Este niño tiene que calmar al adulto, porque el adulto pierde su capacidad de responder o incluso su capacidad de estar tranquilo cuando este niño tiene o presenta eh, alguna conducta de proximidad. Carmen pregunta, ¿existe la posibilidad de combinación de ansioso ambivalente y evitativo? Sí, se llama desorganizado, este cuarto estilo de apego. Lo que me interesa un poco en esta clase es contarles de qué sucede, que el apego se transmite intergeneracionalmente. Ajá. Y lo que tengo aquí, tal vez no tienen por qué leerlo, de hecho no creo que puedan, a menos que tengan una pantalla gigantesca. Eh, pero lo que tengo aquí es un gráfico de bosque que se llama, en donde lo que simplemente les estoy tratando de mostrar es que en todos estos estudios, que son muchísimos, se, eh, se muestra que si una madre o una figura primaria de apego, y aquí estoy hablando de la palabra madre, ¿vale? Pero me refiero a la figura primaria de apego, la figura más importante en reaccionar a las necesidades que pueda tener un niño. O sea, puede ser padre, madre, abuela, tío, profesional de un hogar de niños, etcétera, ¿no? Esa persona más cercana, esa persona de la cual una cría humana depende, porque obviamente somos muy, muy dependientes. Se dice mucho en psicología, oh, la especie más dependiente de los adultos de esa misma especie, por más tiempo. Así que cuando diga madre, ustedes ponen subtítulos en su cabeza y dicen figura primaria de apego, que si lo digo todas las veces se me va a enredar la lengua, ¿no? Lo que sí le estoy intentando decir es que de apego seguro del cuidador o apego seguro infantil, las probabilidades son siempre aumentadas de que tengan el mismo apego, lo mismo con del cuidador de apego no resuelto, o que es la versión desorganizada de la adultez, al apego desorganizado infantil, también una probabilidad similar, siempre positiva. Y luego, como les decía yo, eh, este estilo de apego, el apego desorganizado, también eh, incluye un riesgo importante o implica un riesgo importante a la psicopatología posterior. La pregunta es por qué se transmite el apego. Ujú. Eh, Porque podríamos decir ¿cómo se llama? Que el concepto de sensibilidad materna es como una especie de característica de esta figura primaria de apego que es distinta a su estilo de apego. Pero sin embargo, existe esta transmisión intergeneracional. Y, eh, y ya les voy a contar que si bien existen estas probabilidades que les contaba antes, que son probabilidades grandes, ¿no? Eh, no es al 100%, es decir, no todas las madres de apego seguro tienen hijos de apego seguro. No todas las madres de apego evitativo tienen hijos de apego evitativo. En fin. Por lo tanto, hay que buscar qué es lo que pasa, por qué
el apego se transmite, cuál es el mecanismo de transmisión del apego. Y, por ejemplo, una de las buenas formas de estudiarlo es decir, bueno, ¿cuándo es que el apego no se transmite? Entonces, tal vez con eso podemos empezar a entender cómo es que sí se transmite. Y estas probabilidades que yo les contaba, y aquí lo que tengo es un gráfico que muestra madres, por ejemplo, o figuras de apego que están en alto riesgo acá o en bajo riesgo. ¿En alto riesgo de qué? De este tipo de cosas. Madre adolescente, una relación no biológica con el niño ha sido prematuro o de bajo peso al nacer, la madre tiene una psicopatología, la madre abusa de sustancias, la figura primaria de apego abusa de sustancias, existe abuso eh, en la historia de esta figura primaria de apego, existe abuso en la relación, hay un problema de salud del niño, por ejemplo. Hay otras formas de no responder por parte de esta madre, por ejemplo, separaciones forzadas, en fin. Y, como siempre, en toda la historia de la psicopatología y salud mental, el riesgo demográfico, es decir, la pobreza, siempre va a estar ahí como riesgo. Entonces, ahí lo que sucede es que las madres o las figuras primeras de apego, por ejemplo, cuando tienen bajo riesgo de estas cosas, transmiten, esta barra más grande, mayor seguridad en el apego a sus hijos. ¿Vale? Mientras que madres de alto riesgo transmiten menos la seguridad a sus hijos. Entonces podemos decir que todos estos riesgos algo tienen que ver con ese mecanismo de transmisión. Como muestra, padres adolescentes en comparación con padres adultos, figuras de apego adultos, ujú, incluso controlando el riesgo demográfico, es decir, la pobreza, la capacidad de la educación, es lo mismo. ¿No? Vemos que la capacidad de transmitir el apego está disminuida. O sea, hay algo aquí que sucede que el apego de la madre no se transmite necesariamente de uno a uno. No es COVID, no se contagia, digamos, sino que hay un mecanismo intermedio. Ahora bien, ese mecanismo intermedio es algo que explica dos fenómenos. Uno, que los adultos, por ejemplo, con apego seguro, pero también los otros tipos de apego, tienen 3 o 4 veces más posibilidades de tener niños con apego seguro. Lo mismo con los otros apegos. Un apego evitativo de una figura de apego tiene 3 a 4 más veces, más probabilidades, digamos, de que su hijo sea del mismo tipo de apego que ellos tienen. ¿Mm? Y la pregunta es, bueno, ¿cuál es la razón por la que ello ocurre? Ya vimos que hay algunas cosas que nos guían, probabilidades, en fin, pero ninguna de estas fueron 3 o 4 veces más probabilidades. Cuando yo les mostraba las probabilidades, hablábamos de una probabilidad del 0,25. Ujú. No de 3 o 4 veces, no tendríamos esta marquita la tendríamos por acá. Ahora, ¿cómo se estudió esto? Y esto es por lo que ustedes deben conocer a Peter Fonagy, ustedes lo conocen por la mentalización, pero así fue como se hizo famoso, con estos estudios. Él estaba trabajando en el Anna Freud Center y llegan un matrimonio joven de dos canadienses que venían a hacer el doctorado a la University College London con él, y lo que ellos querían hacer era tener una muestra de madres, perdón, una muestra de mujeres, ni siquiera madres todavía, y medir el apego de ellas con la entrevista de apego adulto. Y después, si estas madres quedaban embarazadas y tenían niños, contactarlas nuevamente y medir el apego de estos niños, ¿sí? Para ver si efectivamente existía esta transmisión. Y lo que encontraron fue algo muy similar a lo que se encuentra en todos esos estudios que yo les mostraba antes, que es, por ejemplo, si la madre tiene un apego inseguro, entonces el 73%, 3 cuartos de estos niños que van a nacer de estas madres, van a terminar con un apego inseguro. Y más o menos la misma cifra, al contrario, una madre de apego seguro, después cuando estos niños, ellas quedan embarazadas, tienen estos niños tienen más de 6 meses y se los pone en la situación extraña, van a mostrar apego seguro. También, en este caso, más de 3 cuartos, pero más o menos los márgenes de error se mueven por ahí. En la entrevista de apego adulto, lo que uno pregunta son experiencias de apego en los adultos que uno está entrevistando.
Y no solamente uno puede medir el apego de esos adultos, sino que hay muchas otras cosas que uno puede observar en una persona que está hablando acerca de sus experiencias pasadas, de cómo las entiende ahora, de cómo se acuerda de ellas, de cuán coherente es la persona cuando le está hablando de estas cosas, ¿no? Y entonces lo que ellos dijeron fueron, a ver, en vez de simplemente medir el apego de estas madres, que ya sabemos que se relacionan en tres cuartos con el apego que van a tener sus hijos, ¿qué otras cosas tienen las narrativas de estas mujeres que uno podría relacionar después eh, con estos niños, con el apego de estos niños? Y sobre todo, ¿cómo explicamos ese 27% de acá y este 20% de acá? A eso, que es consistente en muchos de los estudios, se le llama la brecha de transmisión. Es decir, se transmite el apego, pero hay una brecha. Hay algo que no está explicado simplemente porque una madre tiene un cierto apego, un hijo va a tener un cierto apego. Miraron muy bien, nuevamente, las narrativas de estas entrevistas de apego adulto y se dieron cuenta que había una cosa muy importante que se relacionaba con esta transmisión de apego en estas narrativas de las madres, que era la capacidad que tenían estas madres de, uno, hablar de estados mentales, es decir, de decir cosas como, bueno, sí, yo cuando me acuerdo de esto me siento un poco triste, sin necesariamente ponerse a llorar y estar triste, sino que hablar de estos estados mentales. Ujú. Incluso si se les ve un tanto triste, que sean capaces de nombrarlo, decirlo y ponerlo en la entrevista, en una narrativa, en una relación simbólica. Eso junto a la mantención de la coherencia de los relatos, es decir, los padres no empezaban a hablar de una cosa y terminaban en otra, nos iban por las ramas o decían no me acuerdo, no me acuerdo, no me acuerdo, sino que había una coherencia. Y a eso ellos le llamaron la función reflexiva, porque básicamente es la función que tenían estas madres de reflexionar sobre sus propias experiencias. Experiencias eh, que son emocionalmente cargadas, porque le estamos hablando o le estamos preguntando a estas personas en esta entrevista acerca de experiencias emocionales importantes. Estos son los papers seminales, ¿no? En 1991, nadie conocía a Fonagy, y estos son el matrimonio canadiense, el Howard y la Mariam Steele, que siguen siendo portentos de la teoría del apego, que ahora, si bien son canadienses, ambos trabajan en la New School en Nueva York, o sea, están en el top ahí de la gente que está investigando en apego. Lo que ellos descubren, que es lo importante, es que la brecha esta, este 27%, este 20%, cuando uno mide no solamente el apego de estas madres, ya no importa cuál es el apego de estas madres, solamente esa cosa, la función reflexiva, la capacidad de pensar y hablar y narrar acerca de las propias experiencias emocionales, lo que sucede es esto. Les estoy mostrando un gráfico y les digo esto, como si todo el mundo va a saltar y decir, oh, impresionante. Se pone más impresionante cuando dibujo esta línea, eh, en la cual la función reflexiva y el apego seguro van a seguir una línea, una relación lineal. Ya no tenemos brecha, la relación es lineal. Es decir, no es tanto lo que importa en la transmisión del apego que la madre sea de un tipo de apego o no, sino que sin importar el tipo de apego que esa madre tiene, esa capacidad de reconocer los propios sentimientos, pensamientos, pensar en ellos, darse cuenta que son flexibles, que si bien son reales, no son lo mismo que, no son lo mismo que la realidad externa, por ejemplo, la realidad mental no es la misma que la externa, en fin. Básicamente, cuando ellos empezaron a definir esta función reflexiva, que en este minuto es simplemente un artefacto estadístico, ¿no? Esta función reflexiva, cuando empiezan a ver de qué se trata, le tienen que poner otro nombre, ¿no? Y ese nombre es mentalizar. Y ¡charán! La teoría de la mentalización aparece, ¿no? Ya sabemos que mentalizar es una forma de actividad mental que es de la imaginación acerca del comportamiento de uno mismo y de los demás. ¿Pero de qué del comportamiento? De poder decir que cuando yo observo un comportamiento, ya sea propio o de otra persona,
yo soy capaz de decir, este comportamiento ha sido causado por un estado mental. Si una persona, ve un comportamiento que puede ser llorar, ¿no? Una persona está llorando. La mayoría de nosotros, de manera bastante automática, bastante rápida, va a decir algo como, es muy probable que esta persona esté triste. Ahora, ¿qué es triste? Es, por un lado, la causa del llanto, por otro lado, es un estado mental, en este caso, un afecto. Pero no son las únicas estados mentales los afectos, son las necesidades, los deseos, los sentimientos, las creencias, los objetivos, los propósitos, las razones, los sueños, etcétera, etcétera. Esta es una capacidad que se va creando de a poco y eh, es una capacidad que se puede observar en estudios de neuroimagen, que obviamente se pone en marcha en la experiencia relacional, en la experiencia de relacionarse con otro ser humano, pero muy importantemente es una capacidad que pierde su certeza, que pierde su buen hacer cuando la persona que está intentando mentalizar está bajo una emoción fuerte, una emoción un tanto desbordada. Por ejemplo, la activación del propio sistema de apego, el estrés, etcétera. Todos lo sabemos un poco, que cuando, por ejemplo, si a alguien, amigo de ustedes, se le muere su madre, ¿no? Vamos a esperar que esa persona no pueda pensar igual de bien que cuando no está bajo duelo, por ejemplo. ¿No? Y eso es súper importante, porque vamos a ver que eh, lo que está sucediendo con estas madres que tienen hijos de apegos inseguros es que las necesidades del niño lo que hacen es bloquear esta capacidad de mentalizar, de función reflexiva, y que por lo tanto la transmisión del apego entonces no va a ser óptima. Ahora, pese a que estas madres, por ejemplo, puedan tener apegos no seguros, si ellas son capaces de mentalizar a su hijo, entonces van a tener hijos de apego seguro. Y creo que ese fue como el spoiler más grande de la charla de hoy, ¿no? ¿Cómo se mentaliza un niño? A un niño se lo mentaliza, punto uno, teniendo función reflexiva, a través de la función reflexiva parental, ¿sí? Que es la capacidad por parte de los padres de contener los estados mentales del niño en su mente, de imaginarlos, sin necesariamente activarse uno con esos estados mentales del bebé. Yo los entiendo, puedo incluso empatizar, tengo que hacerlo porque si no, no sé cómo responder a ese niño, pero ese empatizar no quiere decir que si el niño se angustia, entonces yo me angustio. Soy capaz de reflexionar sobre aquellos, de ponerlo en un término simbólico, no es un afecto que me invada, sino que soy capaz de pensar en él. Y esto no solamente se siente así, sino que al responder, se responde de manera contingente y marcada. ¿Qué significa eso? Que contingente, que lo que nosotros respondemos a un niño cuando un niño tiene una necesidad, es más o menos lo que el niño necesitaba que nosotros hiciéramos. Eh, es decir, si el niño tiene hambre, nosotros no vamos a decir, ah, lo que quiere es que le pase el teléfono con YouTube. Ujú. Sino que reaccionar al hambre, ser contingente a lo que el niño está sintiendo, porque el niño no sabe todavía lo que está sintiendo, lo siente nada más. Y es un adulto, la figura de apego, la que debe interpretar, la que debe mentalizar a ese niño y devolverle algo que tenga que resuelva ese estado de activación. Marcado, por otro lado, es la forma en que los padres lo hacen, o las figuras de apego lo hacen, que es demostrar con cierta exageración que la emoción que ese niño está experimentando es la emoción del niño y no del padre. Por eso a los niños nosotros les hablamos de una manera tan extraña, ¿no? El niño se pone a llorar y nosotros como que lloramos, pero lloramos en kabuki japonés, así como, ¡ay, qué pasó, pobrecito! Ay, nadie llora así como adulto, ¿vale? Pero cuando estamos con un niño llorando, tendemos a poner cosas así, o caras así, o por ejemplo, el niño se asusta porque, típico, un perro ladra afuera y lo hace fuerte, y el niño se asusta y nosotros estamos como, ¡ah! ¿Qué pasó? ¡Oh! ¡Oh! Y como que exageramos como si fuéramos actores, ¿no? Y esto no es nada, nadie nos tiene que enseñar esto. Eh, eh, en general funciona muy bien, sobre todo si somos capaces de hacerlo, si tenemos una buena mentalización. Y somos, en suma, capaces de
regular emocionalmente a estos niños. Esa regulación emocional, esto sucede varias veces al día con estas crías humanas ultradependientes por muchos años. A veces sale mal, pero las menos veces, eso sería lo suficientemente bueno, ¿no? Y el niño comienza entonces a internalizar esa capacidad de autorregularse. ¿A través de qué? A través de internalizar el reflejo de sus propios estados mentales. La interpretación que los padres hacen de estos estados mentales, yo la empiezo a absorber y digo, ah, esta sensación casi de aniquilación que siento, en realidad se llama hambre. Y se resuelve, por ejemplo, comiendo. Y no tiene por qué resolverse de inmediato. Tal vez puedo esperar a que termine el seminario y después me como algo, ¿no? Otra forma importante es la atención compartida, que eso es más posterior, en que tanto el cuidador como el niño saben al mismo tiempo que hay algo que les llama la atención, pongámosle un juguete, y que además el otro también le está llamando la atención lo mismo, y que estamos compartiendo algo. Eso no pasa tanto al comienzo, que hay relaciones simplemente diádicas, pero comienza a pasar mucho más, sobre todo cuando los niños comienzan a aprender a hablar. Ujú. Los niños te cuentan una historia y ellos están interesados en la historia que cuentan, pero tú también estás interesado en la historia que ellos cuentan. Y por último, y siempre importante, y aquí volvemos a Winnicott, obviamente, es el juego. Sobre todo el juego simbólico, el juego a que jugamos que algo que no es aquello. Por ejemplo, que el perrito de juguete es de hecho un perrito, en que el autito de juguete es de hecho un autito. ¿Cuántas veces jugamos así cuando niños, no? Esa capacidad de suspender la realidad por un momento y de dedicarse a disfrutar la realidad mental, sin que necesariamente la realidad real se vuelva real, que se vuelva alucinatoria, psicótica, que el perrito de peluche efectivamente comience a ladrar y a correr por la habitación, ¿no? Sino que poder empezar a jugar con la propia mente, ¿no? Que es una marca de la mentalización. Esto lo puedo resumir un poquito en este diagrama, es decir, hay un bebé, un niño, que tiene una sensación visceral, corporal, que no saben qué es, ¿no? Que se siente totalmente persecutoria, ¿no? Es lo que se llama en psicoanálisis una representación primaria. No hay nada simbólico, no se puede hablar de esto, sino que hay algo que se siente y no se puede dejar de sentir. Y ese niño expresa esto de una u otra manera, en general no verbal al comienzo, y hay una figura de apego que recibe esa expresión. Yo ya antes le he hablado de las conductas de búsqueda de proximidad. Bueno, un adulto las capta, ¿no? Las capta y empatiza con aquellas. Pero luego les tiene que resonar y tienen que reflexionar y pensar en ellas, tienen que mentalizarlas. Con la pregunta, resolviendo la pregunta, ¿qué es el estado mental que provocó este comportamiento en mi bebé? ¿Por qué mi bebé está llorando ahora? Si eso se hace bien, si se mentaliza bien, entonces se responde y se expresa esa respuesta de manera marcada. Uy, ¿qué pasó? No, no te preocupes, el perro fue afuera, perro malo, perro malo. No te preocupes, aquí estás bien. El perro no va a venir para adentro y no te va a morder. En fin. Y ese reflejo se devuelve al niño, quien comienza en esta repetición a ser capaz de representarlo, es decir, de unir esta sensación visceral con aquella expresión simbólica. Y de a poco poder hablar, de a poco poder soportar esas activaciones emocionales, esas activaciones viscerales, corporales. Soportar quiere decir ser capaz de regular. Esto puede salir mal en todas las formas en las cuales la parentalidad puede salir mal. Imagínense una de estas madres ausentes, que esto no sucede, ¿no? No hay resonancia, no se capta, en fin, el bebé llora, 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 la madre no se da por enterada. O al contrario, que se recibe esto y en vez de empatizar con aquello, lo que pasa es que la madre se descompensa y le devuelve algo horrible al niño, que en el mejor de los casos no tiene nada que ver con aquello que el niño en su comienzo sintió. En el peor de los casos, reaccionan de manera violenta.
de esos estados emocionales y de la repetición de aquello que se llama este biofeedback social, es decir, nosotros estamos socialmente, porque la madre es un ente social, responde a la biología de este bebé dándole feedback, ¿no? ¿Qué es lo que implica? Implica que el bebé empieza a ganar acceso a sus estados emocionales, que lo empieza a identificar y diferenciar. Importantemente, que se los atribuye a sí mismo. Y eso es súper importante porque sí mismo comienza a desarrollarse con estas atribuciones. Antes no había un sí mismo, ¿no? Lo único que había era la capacidad de sentir angustia y de llorar. Pero ahora es, parece que a mí no me gustan tales cosas, parece que yo soy de esta otra forma. Y eso tiene que ver con el reflejo que me dan. Mi personalidad, o al menos el germen, la semilla de mi personalidad, es una construcción social, es una construcción que se me entrega a mí de un otro. Y esto lo dice todo el psicoanálisis, digamos, desde mucho antes de la teoría del apego. Simbolizar. Puedo empezar a hablar y a poner estos estados viscerales, emocionales, en conjunción con otras cosas, con un contexto, con una capacidad de resolución, con un antecedente, en fin. Y por último, regular. Es entonces la mentalización parental aquella que va a estar a la base de, es decir, esta capacidad de la figura de apego, de mentalizar a su hijo, incluso si un bebé de un mes no necesariamente demuestra que tiene una mente, ¿no? Pero si uno como padre se imagina que la tiene, y se imagina de tal forma de que la respuesta a esa mente es adecuada, entonces empezamos, cuando uno tiene a su hijo, a la mente de su hijo en la propia mente, empezamos a crear un apego seguro en estos niños. Y no solamente un apego seguro, sino que la capacidad de mentalizar de esos propios niños también. Al mismo tiempo que la función reflexiva o mentalización es el mecanismo de transmisión del apego, a su vez es el mecanismo de transmisión de la propia capacidad de mentalizar del niño. Permite que el infante entonces descubra su propia experiencia interior, su propia mente, a través de la representación que la madre hizo de ella. Y lo capacita entonces para simbolizar, regular, contener. Y empezar a usar esta misma capacidad para entender la mente del otro. Por lo tanto, para mentalizar. Es entonces como la mentalización es el mecanismo que viene a responder esta pregunta. ¿Cómo es que el apego se transmite? No se transmite por virtud del apego en sí mismo, sino que por la virtud de la capacidad de mentalización que tenga la figura de apego, sin importar si esa figura de apego tiene un apego seguro o no. En la mayoría de los casos, una buena mentalización está unida a una buena capacidad de, digamos, un apego seguro está unida a una buena capacidad de mentalización en la misma persona, pero no siempre. Sobre todo no siempre, porque hay personas que no, por ejemplo, madres que no tienen un apego seguro por cosas que les han sucedido, por ejemplo, traumas. Sus experiencias de apego fueron traumáticas, pero son capaces de tener niños de apego seguro, porque son capaces de mentalizar el propio trauma, y eso lo voy a ver en un segundo con ustedes. Pero simplemente les quiero mostrar cómo el 2017, a través de un metaanálisis bien importante, se le pone un poquito de números a esto. Tal como al comienzo, veíamos que tres cuartos se transmitían, qué sé yo, del apego seguro o inseguro, y se decía, bueno, la sensibilidad materna tal vez tenga algo que ver con la creación del apego seguro, pero ¿qué pasa con esta transmisión, no? Históricamente, entonces, la sensibilidad maternal ha sido considerada como el mayor predictor del apego infantil. Pero su definición es amplia, es difícil de observar, si uno va a operacionalizarla es complicado. Y además, los estudios que intentan predecir el apego desde la sensibilidad materna no son, no predicen tanto como simplemente esa transmisión de apego. Entonces, hay algo más ahí. Los tamaños del efecto normalmente son de 0,12 bajos,
a 0,35 medios. Y sabemos que el índice de transmisión es de 3/4, de 0,75. Entonces, la sensibilidad materna no respondía a todas estas cosas. Los avances contemporáneos intentan medir esta otra cosa, la mentalización, y no necesariamente el apego de la madre. Hay varias formas de definir o de observar o de operacionalizar mentalización, como la mentalización parental corporizada o el parental mind-mindedness, como la preocupación por la mente del padre o de la madre, la capacidad de insight de los padres y la función reflexiva parental, que es la primera que veíamos con la entrevista de apego adulto. Por ejemplo, la corporizada se mide observacionalmente a través del comportamiento parental durante una interacción con un infante y tiene que ver con todas esas expresiones no verbales, tomar en brazo, sonreír, mirar a los ojos, hablar con una voz un poquito distinta a la que uno le hablaría a un adulto. Todo ese tipo de cosas se miden como mentalización parental corporizada. También está el parental mind-mindedness, que es, aunque ese bebé no tengamos idea si tiene una mente o no, lo tratemos como si tiene una mente. Tratar a un hijo como un agente mental. Eso se mide con grabaciones de juegos libres en donde aparecen los padres hablando con un bebé que no es capaz de hablar de vuelta porque no es verbal todavía y le dicen, mira, ¿te gustó este juguete? O te aburriste de no sé qué. Y usan palabras de estado mental. El insight parental, bueno, es el insight, es decir, el insight, digamos, más psicoanalítico, que es considerar las motivaciones propias y también ajenas eh, de su hijo o hija de manera completa, positiva y centrada en el niño. No son mis problemas, son los problemas del niño. Y la función reflexiva parental, básicamente lo que ya veíamos, es las eh, respuestas a las entrevistas como de la Parental Development Interview o la entrevista de apego adulto, en que son capaces estos padres de conectar comportamientos a estados mentales, ¿no? De hacer eso con no solamente los bebés, sino que consigo mismos, con la gente que los rodea, en fin. Eh, Importante que una buena mentalización o una buena función reflexiva no es una certeza acerca del estado mental del otro, es una posibilidad importante. Como yo les decía, uno ve a alguien llorar, la buena mentalización dice, es muy probable que esa persona esté triste. Una mala mentalización dice, esta persona esté triste y no hay ninguna otra explicación. Como si uno fuera capaz de ver la mente, de leerla, digamos. Y spoiler alert para todos los psicólogos, no somos capaces de leer la mente. Y menos mal, porque si no estaríamos sin trabajo, digamos, si fuésemos los seres humanos capaces de hacer eso. ¿Qué pasa con, cómo se relacionan este tipo de cosas con la sensibilidad y el apego infantil? Y podemos ver que estas distintas formas de observar la mentalización, es decir, la capacidad de estas figuras de apego, de imaginarse la mente de este bebé y responder adecuadamente, son mucho más importantes en términos de la capacidad predictiva con respecto al apego seguro y, sobre todo, la mentalización parental predice la sensibilidad materna. Es decir, la sensibilidad materna es un comportamiento que surge de la madre o de la figura de apego que surge de su buena capacidad de mentalizar. ¿Por qué me parece esto importante? ¿Y por qué, sobre todo, existe... hay dos cosas que me parecen importantes de esto, que ya lo empiezo a conectar un poquito al curso. Es que la mentalización es entrenable. Una persona puede haber tenido un trauma importantísimo en su vida, un apego desorganizado, psicopatología, en fin. Pero uno puede, en tratamientos de mentalización o en otras terapias que tomen en cuenta este concepto de mentalización, uno puede entrenar la mentalización o pasarla por psicoterapia, por ponerlo de esa forma. Se puede mejorar y se mejora rápido, se mejora con técnicas sencillas, que son las que vamos a ver en el curso, y que eso no solamente implica que se va a interrumpir, por ejemplo, una transmisión intergeneracional de apegos inseguros, de apegos con riesgo de psicopatología, en fin.
sino que también la mejora de la mentalización en cualquier adulto también alivia los síntomas de ese adulto. Sobre todo la sintomatología que tiene que ver con las organizaciones borderline de personalidad, es decir, la incapacidad de relacionarse con un otro de manera estable, de un otro que es bueno y malo al mismo tiempo, de alguien que no está totalmente devaluado, totalmente idealizado, y la propia capacidad de identidad. Es decir, esas cosas que nos dijo Kember que los borderline, uno podría describir a los borderline, ¿no? Que es problemas con las relaciones y problemas con la definición del sí mismo. O como se dice en psicología contemporánea, las capacidades de autodefinición y las capacidades de relación interpersonal. Y cuando estas dos cosas, a través de la misma actividad, que es la mentalización, comienzan a mejorarse, entonces la sintomatología baja y además, en el caso de que estas personas sean padres de alguien o sean figuras de apego de alguien, se interrumpe esta transmisión intergeneracional que en muchos casos puede ser negativa, o que puede otorgar un elevado nivel de riesgo para psicopatología posterior de esa cría que pueda tener esta persona, ¿no? La volverse padre, digamos, la experiencia de parentalidad es siempre una crisis del desarrollo, ya lo sabrán todos los que son padres, ¿no? Uno se somete a niveles de estrés grandísimos, duerme poco de partida, incluso la gente que dice, no, mi bebé duerme siempre, igual duerme más poco que alguien que no tiene un bebé, no, siento mucho reventarles la burbuja, pero eh, siempre uno está más estresado con un niño que sin un niño. Eh, Hay mucha gente que logra encontrar ahí una forma de autoestabilizarse, por ejemplo, y de producir más, en fin. Estuve el miércoles compartiendo en la noche mucho tiempo con un comediante chileno que se llama Fabricio Copano, que también tiene cosas en México, por si lo quieren ver. Y él, de la noche a la mañana, fue padre de 3 niños. Y es una persona que tiene que ir de gira, en fin, súper ocupado, está en un nivel de su profesión increíblemente exigente, en fin, y me dice, mira, desde que llegaron mi hijo, que trabajo como nunca, mucho mejor que antes. Porque él sí encontró una buena salida de esa crisis, pero de que fue crisis, fue crisis. Entonces estamos esperando que la parentalidad haga una mella o tenga algún efecto negativo en la propia capacidad de mentalización de los padres. Porque están bajo estrés. Recuerden que les decía que la mentalización deja de funcionar bien cuando estamos bajo estrés. Y ese estrés puede ser, o esa activación emocional, no tiene por qué incluso ser negativa. Es decir, ya el mismo amor desbordante que uno tiene por los hijos es una activación emocional lo suficientemente fuerte como para poner a la mentalización en jaque. Y hay muchas personas, sobre todo las personas que tienden más hacia trastornos de personalidad, la mentalización se pone en jaque de manera más fácil, con menos estrés, son capaces de dejar de mentalizar. Esto se llamaba los fantasmas en la guardería de Freiberg, ¿no? En psicoanálisis. Es lo que sucede con estos fantasmas que a veces, por ejemplo, madres que han sufrido maltrato, abuso, ellas mismas, cuando tienen hijos, esto resurge. Y la capacidad de mentalizar a los niños tambalea, ¿no? En general son mujeres que tendrán apego inseguro, incluso desorganizado. Entonces, si uno va a medir la mentalización que estas madres tienen con respecto a su propia experiencia de maltrato y abuso, si estas madres son capaces de hablar de esa experiencia, de metabolizarla, de decir cosas como, cada vez que hablo de esto me duele mucho, Eh, y a veces pienso que la persona que me abusó era un malvado, pero otros días pienso que tal vez era una persona que tal vez ella misma está siendo abusada por otros, que es mucho como sucede, digamos, la experiencia de maltrato y de abuso. Y entonces existe esta capacidad de pensar o de explorar, si lo vamos a poner en términos de la teoría del apego, estas experiencias de manera reflexiva y no simplemente que se reaccione al resurgimiento de esta experiencia. Entonces se repitió el mismo estudio del 1991, pero en vez de
utilizar solamente madres, se utilizó madres con trauma temprano y con apego inseguro. Entonces uno podría pensar, ok, vamos a medir la mentalización de estas madres generalmente. ¿Qué tan buenas son para mentalizar a los vecinos, al marido, etcétera, etcétera, al bebé? Pero también vamos a fijarnos en cómo ellas hablan de su propia experiencia de trauma, a lo que se le llamó la mentalización en el contexto del trauma o la función reflexiva traumática o el FRT, por ponerlo así, ¿no? Si uno se concentra en eso, uno puede también darse cuenta que a veces se mentaliza mal en muchas otras cosas, pero no con respecto al propio trauma, y va a ser esa mentalización que nuevamente va a estar prediciendo cosas muy importantes con respecto al apego intergeneracional. Es decir, la función reflexiva del trauma, en contraste con la función reflexiva general, es decir, la mentalización con respecto al propio trauma, te dice mucho mejor el compromiso con el embarazo y el propio autocuidado del embarazo y el sentido de compromiso con la maternidad, es decir, de sentirse que tienen esas mujeres una tarea ahora de mejorar algo. Y en general también tienen buenas relaciones con los demás, de manera súper importante con la pareja, que suele ser, en el caso de muchas mujeres, el bastión o la conexión con, o la regulación que ellas tienen socialmente de un otro. Una buena relación con alguien es siempre protectora. Ahora, una mala mentalización siempre indica malas relaciones humanas, porque uno no es capaz de leer un poco la mente del otro o de al menos tener una idea más o menos acertada acerca de la mente del otro. Y entonces uno se pone a asumir cosas con respecto al otro. Uno no se entiende a uno mismo, entonces tampoco le puede explicar al otro por qué uno reacciona como reacciona. Lo que encontró este estudio es que, punto uno, no habían diferencias demográficas. Ya esta cosa de qué sustrato económico proviene esta madre deja de ser importante cuando uno toma en cuenta la mentalización con respecto al propio trauma. Y existe entonces una posibilidad importantísima de que madres que no tienen apego seguro, lo que terminen traspasando intergeneracionalmente sea un apego seguro. De nuevo, se rompe la brecha, se rompe esa transmisión intergeneracional que podría ser negativa. ¿Sí? Y son madres que como que hacen un reset en la nueva generación. Muchos psicoanalistas van a decir, para crear a un psicótico se necesitan 3 generaciones. Bueno, para disminuir el riesgo de psicosis, por ejemplo, también se necesitan 2 generaciones. Una generación que sea capaz de, pese a sus propias vivencias negativas, traumáticas, etcétera, capaz de entenderlas en uno mismo y con eso poder hacer algo bien con el bebé. Yo no voy a hablar de esta transmisión intergeneracional en el curso, porque lo que quería decir aquí es, así es como se descubrió la mentalización, a través de esta transmisión intergeneracional, ¿sí? Y que la mentalización es entrenable y que por lo tanto la transmisión intergeneracional puede ser interrumpida o mejorada si uno quiere, pero a la vez que el descubrimiento de este concepto de mentalización nos va a ayudar a tratar y abordar clínicamente personas que precisamente tienen problemas de este tipo, trauma temprano, problemas de la autodefinición y problemas constantes en la relación con otras personas. Es decir, los BPO, los Borderline Personality Organization, las organizaciones límites de la personalidad. Sigo traduciendo, es decir, los trastornos borderline, los trastornos narcisistas, los trastornos antisociales. Eso es lo que nos vamos a enfocar en el curso. Pero yo siempre me gusta contar un poco esta historia porque habla un poquito acerca también de la forma en que nosotros desarrollamos nuestra propia ciencia y cómo es que descubrimos cuáles son las cosas útiles en una psicoterapia, cuáles son las cosas que son útiles para disminuir el sufrimiento de pacientes que hace 30 años, no tanto tiempo,
se consideraban prácticamente incurables, ¿no? Y se pasaban de terapeuta en terapeuta, y en el mejor de los casos, en el peor de los casos se pasaban de rehabilitación a más toma de droga, a maltrato, a enfermedades psicosomáticas, en fin, ¿no? Personas que hace 30, 40 años si te decían que tenías un trastorno borderline, era como casi una sentencia. Ahora no, ahora descubrimos que el mecanismo subyacente, o uno de los mecanismos subyacentes importantísimos y que se puede trabajar de manera más o menos sencilla, es la función reflexiva, es la mentalización, también conocida como cognición social, porque alguien preguntaba por ahí, ¿no? Bien, voy a dejarlo aquí con la super diapositiva del curso, porque para ser honesto, esto también tiene que ver con una actividad de marketing hasta cierto punto, pero ahora me toca escuchar vuestras preguntas, vuestros comentarios, en fin. Daniel, ¿quedas un poquito a cargo o cómo lo hacemos? Y así mismo, yo a cargo solamente de prevención, no voy a prender la cámara, no queremos que pase de nuevo el incidente, así que, bueno, las personas que tengan algún comentario, alguna preguntita pueden levantar la mano. La idea es que tengamos tres bueno, por temas de tiempo, ¿cierto? Así que voy a estar atento ahí a las manitos levantadas. Ya ahí tenemos la primera, que es Karen. Karen, te escucho. No sé si Karen estaba hablando, pero no se escucha tu audio. Mm, Ahí la va a comentar por el chat, me imagino. Está escribiendo. pregunta, dice Karen en el chat. Se mutió Karen. A ver. Escuchemos a Katy a ver si Karen logra arreglar el problema y la escuchamos después, ¿no? Sí, ahí le di la última vez a ver si puede hablar. Si no, seguimos con Katy. Quizás Karen mientras puede escribir la pregunta en el chat, ¿cierto? Para que sigamos. Ya, voy a darle a Katy. Hola, hola, buenos Hola. días. Mm, Buenas tardes. Eh, Buenas tardes, sí. Bueno, Nicolás, agradecer el seminario, de verdad me explotó la cabeza porque mucha información que evidentemente requiere profundizar. Pero cuando tú hablas de que la función reflexiva es entrenable, si bien la evidencia habla en este clúster, ¿cierto?, de grupo de personas, ¿es también así entrenable para personas autistas? Adultos, por ejemplo, ¿tienes algún tipo de información? Sí, y en general es mucho menos entrenable. Ujú. Sobre todo gente que está en una parte más alta del espectro, por ponerlo así. Incluso ahí, las ganancias que se puedan hacer en cuanto al entrenamiento de esta función son humildes, por ponerlo de una u otra forma. No quiero decir con eso que no haya que intentarlo, digamos, pero que tienen mucho menos resultados que trastornos de personalidad, donde al menos existe un sustrato neurológico capaz de sostener esa función. No lo mostré ahora, por supuesto, pero parte del curso también es cuál es ese sustrato neurológico. Y en general vamos a encontrar que una de las grandes falencias del autismo precisamente es esa incapacidad más o menos profunda de cognición social o mentalización. Ok. Pero podrías como, o sea, no hablar del autismo, pero sí se profundiza en el curso como la base neuronal, ¿cierto? De la función reflexiva, una cosa como así. Sí, porque hay varias formas de mentalizar. Y esas varias formas de mentalizar, que vamos a ver cuáles son en el curso, también responden a distintos sustratos neurológicos. Es decir, hay veces que uno está mentalizando y uno ve en una resonancia magnética funcional que la corteza ventromedial, la prefrontal ventromedial está funcionando, pero hay otras formas de mentalizar en cual esa no funciona y hay una mentalización más límbica, por ejemplo, o
de los giros temporales, en fin, va a depender un poquito del tipo de mentalización que estemos necesitando hacer. Ujú. Y para cerrar la idea y dejar pasar a otras preguntas, también los tipos de mentalización van a variar de acuerdo al nivel de desarrollo de ciclo vital de la persona. Cuando trabajas, ¿cierto? Con adolescentes, diferente con los adultos, no sé, me imagino yo. Ya. Exacto. Y nosotros, los seres humanos en general, la mayoría de nosotros, como que sabemos eso ya. Nadie nos enseñó, pero si yo fuese a explicar esta misma idea de la mentalización a una persona de 40, a otra de 15 y a otra de 5, lo haré distinto. ¿Por qué lo haré distinto? Porque estoy mentalizando a esa persona, digamos. Eh, y porque de una u otra forma uno sabe que hay capacidades ahí de entender las cosas, sobre todo la realidad mental, que va variando y va evolucionando con el tiempo. Y hay, en la teoría de la mentalización, una especie de línea de tiempo muy psicoanalítica en que uno dice, la primera etapa va por aquí, después la segunda etapa va por acá, después la tercera. Y que cuando hay problemas de la mentalización suelen haber regresiones a esas mentalizaciones más básicas. Ok. Que sí, efectivamente, dependiendo eh, de la edad de quien uno tiene al frente, es como uno considera que la mentalización puede ser trabajada y hasta qué punto. Gracias, Nicolás. Gracias a ti, Katy. Súper bien, Karen te Karen habla dijo por el todo. chat. Eso. Te voy a leer la pregunta. Dice, bueno, Karen no logró abrir el micrófono, pero la pregunta es sobre cómo se diferencia la terapia de mentalización de la terapia dialéctica conductual en personalidades límite o limítrofes. Bueno, hay semejanzas y diferencias. Las semejanzas, además de, voy a dejar un poco afuera, pero lo voy a mencionar, de las semejanzas de todas las psicoterapias para todas las edades, para todos los diagnósticos, etcétera, que es la construcción de una alianza de trabajo segura, predecible, donde se permita explorar, en fin. Las grandes diferencias tienen que ver con, por ejemplo, el lado conductual de la terapia del DBT. Ujú. Eh, que es, existen efectivamente, por ejemplo, técnicas que van a dar a los pacientes ejercicios conductuales con respecto, sobre todo, a regulación emocional. También a la forma en que esos pacientes se van a relacionar con personas cercanas a ellos. Hay una especie de guión conductual mucho más importante. En el caso de la terapia de la mentalización, es proviene del psicoanálisis, digamos, y en ese sentido no está necesariamente enfocada eh, a cambiar aquello que en el DSM aparece como sintomático, sino que a través del trabajo de mentalización uno ve cómo lo sintomático va desapareciendo. Eh, es decir, no va a haber, por ejemplo, una forma de decir, ok, mira, cuando a ti te sientas que te quieres autolesionar, entonces estos son los pasos que hay que seguir, ¿no? Que son en la DBT muchas veces se desarrollan junto con el paciente, ¿no? No está prescriptiva, si bien será conductual, no es prescriptiva. En el caso de la mentalización, va a ser mucho más importante que esa persona simplemente se dé cuenta de que está sintiéndose como que se va a acostar o se dé cuenta de cuáles son los triggers, los antecedentes, el contexto que le va a producir esa sensación. Semejanzas, por otro lado, está la parte, por ejemplo, de mindfulness del DBT. El DBT utiliza muchas técnicas que vienen del mindfulness y el mindfulness, podríamos decir, es uno de los componentes de la mentalización. La mentalización, uno, al imaginarse la mente propia o de los demás, uno se está imaginando todas estas cosas que son estados mentales. Déjenme reducirlas a dos, pero uno podría mencionar más, pero lo afectivo y lo cognitivo. Ujú. Los pensamientos y los sentimientos. Ujú. Y además son del yo y del otro. Mientras que el mindfulness, en general, suele ser un poco más afectivo que cognitivo, pero también es cognitivo, pero es con respecto a uno mismo. ¿Mm? El mindfulness es una concienciación de la mente, pero de la propia mente. ¿Mm? Y así se ejercita, digamos, algo que
la mentalización, yo hablaba un poco de un concepto paraguas, porque incluye cosas como empatía, que es lo mismo que el mindfulness, pero con el otro. Eh, y es más, en general es más afectivo que cognitivo. Incluso la gente que trabaja empatía tuvo que inventar una segunda empatía, que es la empatía cognitiva, qué es lo que el otro está pensando, que también le llamamos teoría de la mente, que es el otro tiene información distinta y por lo tanto piensa distinto. En el caso de la mentalización es un gran concepto que engloba mindfulness, que engloba empatía, que engloba insight, que engloba, bueno, ¿qué decía yo? Mindfulness, empatía, insight. eh, Tanto lo cognitivo como lo afectivo, pero tanto del otro como del yo mismo. Y esa es la práctica que se hace en las terapias de mentalización. A veces se mentaliza a un otro, a veces uno mismo, a veces uno se da cuenta que la persona solamente está hablando de los demás, entonces hay que devolverla a uno mismo, a veces hablan solo de ellos y hay que ir a decir, bueno, ¿cómo el otro tú crees que se siente con esto? En fin, ¿no? Esas son las grandes diferencias. En términos de efectividad, no hay grandes diferencias. Hay pocos, pero varios estudios que las comparan y que además meten a la TFP, que es la otra de las terapias que ha mostrado efectividad con este tipo de pacientes, que es la terapia basada en la transferencia, focalizada en la transferencia de Otto Kemper, y en general tienen los mismos resultados. ¿Sí? Ahora, los resultados, digamos, son buenos al mismo nivel, pero, por ejemplo, los resultados en regulación emocional suelen ser un poco mejores en mentalización. Los resultados de funcionales, es decir, que la persona con el diagnóstico ahora va a volver a estudiar o a trabajar o a tener una ocupación que sea útil y que los llene hasta cierto punto, o que al menos los mantenga, siempre le va un poquito mejor en la mentalización. Ahora, los pacientes, por ejemplo, con estos trastornos de la personalidad, pero que están más o menos integrados, o lo que Kember llamaría los borderlines altos, ¿no? Se benefician menos con la mentalización. Y se benefician más, por ejemplo, si son muy altos, con terapias de transferencia. Y si son más o menos altos, con terapias de instrucción comportamental, de meditación, DBT, básicamente. Esas son las semejanzas y diferencias. Va a depender entonces de lo que nosotros sepamos hacer bien, de lo que nosotros podamos ofrecer a nuestros pacientes, por un lado, eh, y por otro lado también de cuál es la presentación con la que llegan los pacientes, a qué nivel de integración, cuáles son los problemas que tienen, cuál es el grupo de apoyo que tienen fuera de terapia, eso puede ser muy importante también. Eh, en fin, espero haberte contestado la pregunta. Súper. Alguien que prendió la campanita y levantó la mano así, súper bien. Así que, Nicolás, con eso en verdad estaríamos. Así que, en verdad, no me queda nada más que agradecerte a ti y obviamente a todas las personas por haber asistido este día sábado acá en la mañana, sobre todo a la gente que está en México, que está 3 horas antes que nosotros. Así que, muchísimas gracias. Órale. Y bueno, ahora me quedo yo con la gente, así que si quieres dejar alguna palabrita que se invitó en el curso, está en todo. Está ya en tu última. Perdón, se me perdió la palabra. Tú puedes darle nomás. En mi última diapositiva. ¿Esa es la palabra? Gracias. Esa era la palabra. Bueno, les agradezco, un sábado en la mañana, como les decía, siempre me halaga cuando se conecta esta cantidad de gente. Y espero bueno, espero que tomen el curso, pero por otro lado también espero que esto les haya creado algún tipo de agujero intelectual que deseen llenar. ¿Sí? Y que yo todavía lo tengo. Yo hago estos cursos y todavía tengo el agujero porque la psicología es una ciencia en desarrollo. eh, y bueno, les dejé mi mail ahí en la presentación también, si quieren quedar en contacto. En fin, yo siempre encantado. Esta profesión a veces es un poco solitaria. Así que, pese a que trabajamos con gente, a veces un poco solitaria. Muchas gracias por la atención y por la presencia. Muchas gracias, Nicolás, que estés bien. Voy ahora a terminar.